varios pasajes. Vamos a leer primero en Mateo capítulo 26. Mateo 26, versículo 17. Quiero leer varios pasajes en cuanto a los últimos momentos del Señor aquí en la tierra. Mateo 26, versículo 17 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Versículo 26 dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Oramos más adelante el Evangelio de Lucas. Lucas 23, versículo 39. Y saliendo, dice Lucas 22 y 39, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en la agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Ahora vamos a leer en Juan capítulo 19, perdón, sí, Juan 19. Y versículo 17. Juan 19 y 17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Vamos más adelante, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que las escrituras se cumpliesen: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos se empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y un último versículo en Lucas. Vamos a ver también en Lucas. Otro detalle, versículo 50. Lucas 24 y versículo 50. Y lo sacó fuera hasta Betania,
y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Hasta aquí que el Señor bendiga su palabra. Pero hermanos, sí, estas porciones que hemos leído están en mi mente desde anoche pensando en este día de hoy. Un día en el cual lamentablemente no pudimos recordar al Señor por el pan y la copa. Ya sabemos el motivo, pero estaba pensando en lo que aconteció en esos días. Aquel día, cuando había que celebrarse la Pascua, aquellos discípulos se le acercan al Señor: ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Ellos estaban dispuestos a obedecer al Señor en todo, y uno les ve preguntándole al Señor por el lugar donde Él quería que ellos estuviesen. Y el Señor les indica el lugar de una manera tan sorprendente que no cabe duda de la guía y del poder, de su sabiduría, de su conocimiento sobre todas las cosas, de su omnipresencia. Porque Él les dijo: id hasta la aldea y hallaréis así, así, así. Y cuando ellos fueron, encontraron todo como el Señor les había dicho, y allí prepararon el lugar para celebrar la Pascua. Ahora, cuando el Señor está ahí reunido con ellos, se establece ese memorial. Toma el pan, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Pienso en los discípulos en ese momento, oyendo las palabras del Señor: esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Ellos no entendían cabalmente qué significaba esa expresión. Ellos no entendían que venía más adelante, en pocas horas, aquel que estaba hablando con ellos sería entregado, y mucho antes Él le había dicho: aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores y será escarnecido y azotado, pero será crucificado. El Señor les estaba hablando de eso. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. El Señor allí estaba con la mente puesta en la cruz, viendo los sufrimientos que traería la cruz. Toma la copa: este es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y la expresión mi cuerpo, mi sangre, estaba haciéndonos ver que era por Él, que nosotros entonces tendríamos un camino nuevo y vivo para llegar al cielo, para encontrarnos con Dios. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros se derrama. Qué precioso. Allí ellos estaban recordando por aquella Pascua también ese sacrificio que hubo allí en el Éxodo, allí en Egipto, cuando ellos tuvieron que sacrificar aquel cordero y de la sangre rociarla en los dos postes y en el dintel de la puerta, para que cuando llegara el ángel heridor pasase de largo. Allí estaba aquella sangre en señal en la entrada de esa casa. Aquí hubo un sacrificio. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, porque por vosotros se derrama. Él con su sangre nos presentó ante Dios limpio. Pero más adelante vemos al Señor en el Getsemaní, y que ni él en su oración expresaba el dolor del Señor. Hermanos han recordado eso en las oraciones. Allí en Lucas, cuando el Señor está allí en Getsemaní, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Yo no he visto una expresión de dolor, de angustia, de agonía tan grande como esa. Que el sudor se convierta como sangre, que cae en tierra. Y el Señor estaba viendo lo que vendría, la cruz. No, yo pienso, hermanos, y con temor,
que los sufrimientos que el Señor llevó en su carne fueron pocos en comparación de aquella expresión, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando Dios apartó de él el rostro y cargó en su cuerpo sobre el madero con todas nuestras culpas, nuestras faltas, nuestros pecados. Aquella acta de los decretos que nos era contraria estaba siendo puesta sobre el Hijo de Dios. Pilato puso un título sobre la cruz, el Rey de los Judíos. Pero en aquella cruz había un peso mayor, el peso de nuestros pecados, sobre el Hijo de Dios. Él estaba muriendo por nosotros, por mí. Y uno ve a Él consciente en todo momento. Y Él expresa sabiendo. Allí en Juan 19 uno encuentra esas expresiones, sabiendo Jesús que ya el tiempo estaba cerca, sabiendo que ya todo estaba consumado. Versículo 28 lo podemos ver ahí en pantalla. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese. Sabiendo que ya todo estaba consumado. Allí en el aposento alto uno encuentra al Señor con los discípulos. Esto y esto es el memorial, es para que ustedes hagan recuerdo de mí. El apóstol Pablo allí en 1 Corintios nos hace ver también lo que, y como él lo dice, yo recibí del Señor y lo que les enseño. Y aquella noche, y habla de aquella institución de la cena, pero al final hay una palabra que me llama la atención, que todas las veces que comiese del pan y tomase de la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y llevamos varios meses sin poderlo hacer, y no solamente Chile, todo el mundo ha estado abstenido de poder celebrar eso. Y es un momento un paréntesis en el tiempo que nos hace pensar mucho. Todo lo que Dios permite es para nuestro bien y nos habla de su pronta venida. Pero, hermanos, saber que hoy podemos recordarle que hubo uno que se interpuso entre la ira de Dios, que puso su rostro por nosotros, llevando en sí mismo el castigo que usted y yo merecíamos. Es sorprendente. No había uno que pudiese presentarse limpio ante Dios, pero él sí podía cumplir con esa demanda de justicia. Pero sabe, hermanos, que me contenta más que ver en su amor, en su misericordia. No solamente nos salvó, nos hizo sus hijos. Y como nos expresa allí Lucas, al final, cuando la ascensión, hay 3 acciones que vemos allí del Señor. Vamos a leerlo nuevamente, Lucas 24, versículo 50. Hay 3 acciones que vemos allí en ese versículo 50. Y leemos, y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Tenemos la expresión, y lo sacó fuera. El Señor, por su sacrificio, nos sacó fuera de este mundo. Allí el escritor a los Hebreos nos dice, salgamos, nos recuerda ese acto que nosotros debemos hacer, ese llamado al hombre, salir fuera del campamento llevando su vituperio, y lo sacó fuera de aquel lugar de donde estaba a un lugar hasta Betania, el lugar donde él quería congregarlos. Y el Señor nos sacó fuera de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Y nos ha congregado allí en Betania. Y dice, y alzando sus manos, los bendijo. La tercera acción, la bendición que el Señor nos otorgó allí en el lugar donde nos congregó. Nos sacó fuera de este mundo.
por su sacrificio, por su muerte en la cruz, para hacernos coherederos también de las glorias venideras. Nos ha congregado también, porque ahora somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Ahora nos llevó a Betania, el lugar de la congregación, donde el Señor puso su nombre. Allí los discípulos les preguntaron, ¿dónde quieren que preparemos la Pascua? Y Él les indicó el lugar, y hasta, y veréis y hallaréis. Y así encontraron ellos. Y ahora es el mismo Señor que los toma y los lleva hasta Betania. Y en ese lugar Él alza las manos al Padre y les da una bendición. Los bendijo. Y el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Podemos leer allí en Efesios. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Qué privilegio, hermanos, tenemos ahora nosotros, sacados de este mundo por su sacrificio, congregados en el lugar donde Él así lo dispuso, y nos ha dado bendiciones en el cielo, espirituales en Cristo Jesús. Y Él llama la atención también que después que Él sale, aunque Lucas no nos muestra aquí en su evangelio, pero sí en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, aquellos ángeles se aparecen a aquellos que estaban congregados. Vamos a esperar que Richard nos ayude con la pantalla. Dice versículo 10, versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Qué hermoso. Hoy tenemos una mañana aquí en Santiago nublada. Alzamos nuestros ojos al cielo y vemos son las nubes blancas. Y el Señor vendrá en las nubes para buscar a nosotros, a todos los que hemos creído en Él. Aquel sacrificio que Él hizo por nosotros, cómo nos compró con su propia sangre, nos redimió, nos sacó de este mundo, nos ha congregado, nos ha bendecido, y qué hermoso saber que también pronto vendrá por nosotros para llevarnos hasta su presencia por la eternidad. Gracias a Dios damos, porque con cada uno de nosotros tocó de una manera personal. Cada uno de nosotros tenemos nuestras formas de pensar, de decidir, y con nuestros temores, con nuestras angustias, el Señor ha sabido tratar y nos hizo ver el camino en que andábamos y nos mostró su amor, su paciencia y su misericordia, salvándonos y congregándonos como su pueblo. Solamente quería compartir con esto, hermanos, con ustedes en esta mañana, recordando este hermoso día en el cual, a pesar de que no podemos recordarles como Él mismo lo instituyó, un pan, una copa, pero sí hacer memoria de Él y alabarle por su misericordia para con nosotros. El Señor bendiga su palabra.